Muy bien, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hacemos de nuevo este videito del estudio hoy de los martes. Arrancamos hoy como pueden ver, con los atributos comunicables, un Dios como espíritu personal. Habíamos visto incomunicables, visto algunas cosas que conocemos de Dios que lo hacen un ser absoluto, y ahora vamos a ver algo que pareciera que choca con eso directamente, que no es compatible, pero vamos a ver cómo Dios lo hace para hacerlo compatible. Un Dios personal, un Dios que se acerca a nosotros, que se comunica siendo tan poderoso, tan absoluto, tan inalcanzable para nuestros pensamientos. Al preparar la clase de hoy, mi mente empezó a hacerme preguntas sobre las razones de por qué hacemos estudios y buscamos distintos puntos de vista sobre Dios y sus cosas y todo esto. ¿Por qué indagar tanto? Y la respuesta más rápida que se nos viene, y se me viene a mí siempre, y siempre la repetimos todos, es el que se encuentra en Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6. Ese versículo arranca diciendo la famosa frase: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y solemos leerlo y repetirlo hasta ahí, pero la cosa continúa y aún más fuerte, diciendo: puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es la importancia de conocer más y mejor al Señor queda fuera de discusión al leerle esto. Pero hay una segunda respuesta que se me vino a mi cabeza, y no va tanto en las consecuencias de estudiar o no la ley de Dios, que si estudias la ley del Señor te van a pasar cosas muy buenas, tiene resultados muy positivos estudiar la ley del Señor, y como tiene resultados muy negativos, como acabamos de leer, el ignorar la ley del Señor. Pero esto no va tanto en las consecuencias, como dije, sino en la motivación. Yo te animo a que te preguntes a vos mismos: ¿por qué quiero saber más del Señor? O quizá la pregunta sea: ¿por qué no quiero saber más? Sin alargar más este preámbulo, te voy a decir que la clave está en la intimidad con Dios. Quizás ahora sea más difícil porque gran parte de esa intimidad te lo daba el ir a un templo, y ahora no lo tenemos. Todo recae en mi propia voluntad de dejar todo de lado para buscar al Señor, y por eso sea más complicado. Pero es el camino, es el único camino. Cuesta, no tanto como nos parece, como nuestra carne nos hace creer, pero es un gran premio, una gran recompensa para lo que cuesta. Comparado a lo que cuesta, la recompensa de la intimidad con el Señor no tiene valor. Entonces, el tener ese momento de intimidad, el apartar, el dejar mis cosas de a poco de lado para tener toda mi atención en Él, me da una recompensa mucho más grande de lo que me puede llegar a costar hacer eso. Así que te invito a que oremos para empezar. Señor, gracias porque una vez más nos das todos los medios, todos los caminos para hacer este estudio, para buscarte, para encontrarnos con vos de esta forma. Está la alabanza, tenemos la oración, la adoración, la lectura de tu palabra. Queremos verte en estos estudios, Señor, en esto que vos nos das. Gracias, Señor, por abrir este camino, por aún seguir hablándonos en estos tiempos. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Atributos comunicables, como dijimos, Dios como espíritu personal es algo que nos lleva a pensar un poquito más allá, por eso puse unos engranajes ahí en la diapositiva. Nos lleva a empezar a mover los engranajes, a pensar en cómo un ser tan alto y perfecto, absoluto, como habíamos hablado en la clase anterior, quiere relacionarse con nosotros. ¿Tiene sentido acaso eso? ¿No chocan entre sí esas dos ideas? Un ser tan alto que yo, en mi vida, ninguno de nosotros, ni el ser humano más pensante, más inteligente, podría llegar a interpretarlo al Señor. Nunca. 20 vidas, ni en más. ¿Tiene sentido que ese ser se pueda comunicar con nosotros entonces? Y si llegara a ser así, ¿qué gana Él con ese esfuerzo de comunicarse con nosotros? Vamos a ver unos pensamientos sobre esto, pero te invito a que generes el tuyo propio. Si nunca te preguntaste todo esto, te animo a que ahora lo hagas. A veces lo vemos como algo tan normal porque desde el principio nos presentaron a un Dios accesible, muy accesible, y es así. Pero los que lo conocen un poco más
saben de su grandeza y que no hay nada más serio que tratar con el Señor. Muchas veces cuando alguien se acerca al Señor, como eso que decías, lo hacen tan fácil, como que sí, Jesús hizo todo, acércate así como estás, no importa, no hace falta que hagas nada más, así, tal cual como sos, el Señor te acepta, vení. Y todo eso es real, pero cuando va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta cuán serio, como dije, no hay nada más serio que tratar con Dios. Vamos a ver entonces esas consideraciones, ese ser absoluto que se relaciona con su creación. Vamos a ver un poco de esto de la personalidad del Señor. Esos atributos comunicables nos van a ayudar a ver un poco esto, la personalidad de Dios. Vamos a leer entonces 3 consideraciones filosóficas. Como siempre, exponemos pensamientos, aparte del que tratamos de sacar nuestro propio. Traemos varias consideraciones, pensamientos, cosas que se decían sobre esto para que las tengamos en cuenta y las veamos juntos. La primera consideración, una consideración agnóstica. En el pensamiento agnóstico, el absoluto carece de relaciones, es lo que decía al principio. Por lo tanto, nada se puede saber de él, puesto que las cosas se conocen mediante las relaciones. Y si del absoluto no puede saberse nada, no podemos decir que tenga personalidad. Alguien tan absoluto no puede relacionarse, entonces no tiene personalidad. Esa es una consideración agnóstica. Una consideración lógica, ¿cuál sería? Una consideración lógica es que si se le asigna una personalidad, se limita, ya no es absoluto. Si se le asigna a un modo de ser, ya deja de ser eso que es irrelacionable con nosotros. Esta consideración, esta significación nos muestra a un absoluto abstracto que no tiene personalidad, porque es ilógico que alguien tan perfecto quiera, pueda, saque algo de relacionarse con nosotros, seres finitos. Y una tercera consideración es una causal. Esta que nos dice que presenta al absoluto como el principal fundamento de todas las cosas, es decir, que depende de sí mismo y todo lo creado, todo lo demás depende de él. Esto mismo lo expresa la Biblia en Colosenses 1, versículo 16, que dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esta concepción admite una personalidad de Dios, aún no entendiendo que la personalidad de Dios es infinitamente más perfecta que la del hombre, siendo que la personalidad del hombre es una copia muy limitada de la original, pero admite que Dios tiene personalidad. Además, tenemos que tener en cuenta que en Dios hay una triple personalidad. No olvidemos lo que decimos siempre: Dios en 3 personas, por lo cual eso no se encuentra en el hombre. Así que otra vez el Señor rompiendo todas las estructuras mentales que pueden llegar a haber de pensamientos, de filósofos, de grandes entendidos, demostrando que Él puede ser un ser absoluto y puede ser también un ser personal que se relaciona con seres tan limitados y finitos como nosotros. Nosotros, como siempre, disponiéndonos a elegir una de estas corrientes de pensamientos, nos inclinamos, como ya habrán visto, por la tercera, por uno de los simples hechos de que tiene base bíblica, como les leí ahí en Colosenses 1:16. Todo es causa de Dios, y Dios es la causa de todo, entonces irremediablemente tiene relación con nosotros. Vamos a pasar al siguiente, pruebas naturales a favor de la personalidad de Dios. Las pruebas naturales que vamos a citar ahora las usamos para probar la existencia de Dios en otras clases que tuvimos cuando nos reuníamos en la iglesia, y ahora van a ser usadas para mostrar la personalidad de Dios. Tenemos 4 pruebas entonces, ahí vamos a verlas en la pantallita. La primera, la personalidad humana, ahí arriba a la izquierda. La personalidad humana. No se puede explicar la personalidad humana si Dios no fuera personal. El hombre existe con principio y fin, y la causa debe ser superior para explicar este efecto. Siendo el hombre es un sujeto personal, la causa es personal. Si no, de otro modo el efecto superaría a la causa. Y no es así. Tenemos la segunda causa, la creación.
La creación es el testimonio que da siempre, el observarla, llena de perfecciones, denota que tiene personalidad, un creador con personalidad, eso quería decir, perdón. Esto nos lleva a considerar que todos los trazos, cómo fue hecha, cómo fue hecha por una inteligencia infinita, sabia, con gusto, con un gusto exquisito aparte, con voluntad, con sensibilidad, que se nota que la creación fue hecha por una persona, por alguien con personalidad. La creación da testimonio de la personalidad del Señor. Tenemos ahí el 3, la naturaleza moral. Dotado el hombre de naturaleza moral, tiene una inclinación hacia la justicia, la cual demanda un legislador personal y no algo abstracto. La naturaleza misma religiosa del hombre también lo llama a buscar a un Dios personal. Aún mismo los panteístas, que tienen muchos dioses, reconocen a veces que hay un Dios que es el más Dios de todos los dioses, el que diosea a todos los otros dioses, que es uno más personal todavía de cada uno. Se buscan como el Dios que les sirva en ese momento, buscan esa entidad personal. El arrepentimiento, la fe, la obediencia, el amor, todo eso carecería de sentido si Dios no fuera personal, si no fuera un Dios personal. Y después de considerar esas cositas, vamos a considerar ahí, como vemos en pantalla, la espiritualidad de Dios. Antes, volvemos atrás, perdón, faltó una, pruebas bíblicas. Ya me estaba apurando. Pruebas bíblicas. Esa es otra pruebas naturales a favor de la personalidad de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Juan capítulo 14, versículo 9. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién es la revelación personal de Dios por excelencia? El que dijo estas palabras, Jesucristo. Muy bien, adivinaste. No te di tiempo, pero sé que adivinaste. Jesucristo es, entonces, como decíamos, la revelación personal de Dios por excelencia. Siempre estos pensadores que veíamos que decían que el absoluto no se puede relacionar con sus hijos, si no dejaría de ser absoluto, parecían omitir esto del Señor, que hay 3 personas en una. Entonces, no tenían en cuenta esto, la revelación personal máxima del Señor por excelencia, que es Jesús. No se usa la palabra persona como tal, el término como tal en la Biblia, pero la presencia personal del Señor en el Antiguo Testamento es muy evidente. En muchas conversaciones, en muchas apariciones, vemos en muchas actitudes que vemos del Señor en la Biblia, vemos una aparición realmente personal de Él. Y en el Nuevo Testamento, con Jesús, ya está, ya nos alcanza como prueba definitiva de que Dios tiene personalidad. Y no es solo un ser ahí abstracto, hueco, vacío, que solo tiene poder para crear y listo, nada más. Sino que es las dos cosas a la vez. Ahora sí, la espiritualidad de Dios. Vamos a dejar acá vamos a terminar con este punto, quizás sea un poquito más cortito, pero porque el capítulo en sí es largo, porque después de estos atributos del Señor vamos a dividirlos en 3 más grandes, que lo vamos a ver uno en cada clase porque son muy largos y vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Así que hoy vamos a terminar con la espiritualidad de Dios. No tenemos una definición de Dios en la Biblia. En la Biblia en ningún momento nos dice Dios es tal y tal cosa. No tenemos. Lo más parecido que podemos llegar a conseguir es esto de Juan 4:24. Que es la cita en la que el Señor habla con la mujer samaritana y le dice Dios es espíritu. Eso es lo más parecido a lo que tenemos de definición en la Biblia. Dios es espíritu. Entonces acá sacamos algo curioso. Si Dios es espíritu, entonces Dios no tiene cuerpo, ¿no? Y entendemos que es diferente de todo lo que se ve. Ese ser verdadero, ese ser real es inmaterial, invisible y sin composición ni extensión. Esta a mí siempre me vuela la cabeza. Uno trata, no sé, que se imagina del Señor, pero no se imagina algo así. Algo que no tiene en materia, que es invisible.
no tiene una forma determinada, no lo sabemos. Entonces, Él es espíritu en el sentido más absoluto de la palabra. Por lo tanto, lo primero que vamos a entender con esto es que está exento de corporeidad, no tiene un cuerpo específico. Los primeros, por ahí antiguamente se le atribuía, los primeros gnósticos, los místicos de antes le atribuían un cuerpo a Dios, porque la Biblia también está llena de referencias a esto, está llena de referencias a las manos, los oídos, la boca, los pies de Dios, pero como ya lo hemos repetido muchas veces, son solo maneras antropomórficas de dar una característica o de hablar algo de Dios, para que lo podamos entender nosotros, pero Él no tiene materia, carece de materia, y no puede ser discernido por nuestros sentidos naturales. Es una forma que tenemos de entenderlo. Vamos a leer por último 2 versículos de las cartas de Pablo que están en Timoteo. Uno es el capítulo 1:17 y el otro 6:16. Ahí lo tienen. Yo lo voy a leer en NTV, lo que Pablo expresa sobre Dios. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Y el otro, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Esas son declaraciones que Pablo hace y encontramos en la Biblia sobre el Señor y nos da esta idea, ¿no? de ese ser en una luz inaccesible que nadie nunca lo va a poder ver, ningún ojo humano va a ser capaz de concebir lo que es el Señor. Y ese ser que seguimos cada vez que estudiamos más, menos lo podemos comprender. Ese ser quiere relacionarse con nosotros. Hizo todo lo posible, hasta su hijo vino a morir, que es lo que recordamos esta semana más fuerte, lo recordamos cada día de nuestra vida, pero esta semana más que nunca. Hasta su hijo mandó a esta tierra a morir por nosotros. Imagínate si ese ser, ese Dios no quiere relacionarse con vos, que ha hecho todo lo posible. Qué grandeza, qué privilegio, qué honor. No hay palabra para describir esto tan precioso que Dios quiere hacer con nosotros. Y que esto, más que conocer un poco, que más que un estudio frío y que por ahí no te llame mucho la atención, te sirva para reflexionar sobre eso. Mi relación con Dios, ¿en qué posición está? ¿Cuánto me falta acercarme a Él? ¿Cuánto puedo hacer yo para estar más cerca de Él después de todo lo que Él hizo y hace día a día para llamar mi atención? Te invito a que podamos orar para terminar. Gracias, Señor, por esto que nos das. Muchas gracias porque vos querés relacionarte con nosotros, haces todo y más para que te busquemos, para estar cerca nuestro, para que tengamos estos momentos con vos, Señor. Te pido que esto pueda en nuestro corazón generar esta semilla de hambre y sed por conocerte más, por tener más intimidad con vos, por buscarte más, por conocer más de este Dios inaccesible, de este Dios que quiere revelarse a nosotros, tus hijos, y que nos empapemos tantos de tu luz que podamos llevársela a otros, Señor. Gracias por lo que haces, por lo que das a nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, concluimos la clase de hoy. Será hasta el otro martes con esto. Estemos todos conectados en el grupo, en las oraciones diarias, en las actividades, y que esta sea una semana, aunque distintos tiempos estamos viviendo, sea una semana en la que muchos puedan conocer al Señor a través de nosotros. Amén, hermanos. Nos vemos. Que anden muy bien.